Hoy en Norma y Reflexión, Oliver Wendell Holmes. Oliver Wendell Holmes fue un jurista norteamericano que cambió radicalmente la forma como se enseñaba el derecho en Estados Unidos. Fue también la persona, y es también la persona, que más tiempo ha estado ocupando una silla dentro de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Anteriormente, Duncan Kennedy lo explica así: en Estados Unidos se enseñaba con base al Classical Legal Thought, al pensamiento legal clásico. Eso fue durante el siglo XIX y comienzos del XX. En las facultades de Derecho los estudiantes recibían recopilaciones jurisprudenciales. Eran como cuadernos o libros donde se hacían resúmenes de las decisiones más significativas en ciertos aspectos. Eran decisiones de jueces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted como estudiante quería aprender sobre derecho de seguros, iba a leer una recopilación jurisprudencial sobre el derecho de seguros. Se pensaba que las normas que aplicaban los jueces o los principios que aplicaban del common law, que así se llama el sistema jurídico que se aplica en Estados Unidos, eran permanentes en el tiempo. Digamos que algunos pensaban que eran naturales, que eran autoevidentes e indemostrables. Y a partir de estas normas y principios se aplicaban al caso concreto y se obtenía una conclusión. Entonces el juez simplemente lo que hacía era describir, no hacía una tarea como de crear el derecho, sino que simplemente describía un derecho que ya existía, que era el derecho de las normas o principios. An equally important staff section is the legal department, which checks all company contracts and represents the company in court actions. Oliver Wendell Holmes va a criticar muy fuertemente esta postura. O sea, el derecho sí se va a aprender también con decisiones judiciales, con recopilación de decisiones judiciales, pero no se busca, digamos, identificar unas normas o principios que estén aplicando los jueces. O sea, el interés del profesor y del estudiante no debe ser buscar cuáles fueron las normas y principios que aplicaron, sino que el estudiante y el profesor o el abogado lo que deben mirar es tratar de predecir cómo van a decidir los jueces en el futuro. Entonces no es un tanto una tarea ya descriptiva, el juez no tiene una tarea descriptiva sino creativa del derecho. That's what everybody wants to know. En la senda del derecho, que fue uno de los discursos que dio Oliver Wendell Holmes, habla un poco de que es una falacia pensar que el derecho siempre se comporta de forma lógica. O sea, es una falacia pensar que los jueces siempre van a mirar una premisa mayor, llámese por ejemplo norma o principio del common law en el caso de los Estados Unidos, premisa menor, un supuesto de hecho del caso concreto y conclusión, y que siempre va a ser como esa estructura lógica. Oliver Wendell Holmes lo va a criticar. El estudioso del futuro, para él, no solo sabe de recopilaciones jurisprudenciales, sino que también sabe de economía y de estadística. Y un poco el mayor aporte que tiene Oliver Wendell Holmes es que él se interesa porque el derecho no solo mire como las normas en sí, sino también su finalidad, su teleología, que no se agote el estudio del derecho solo con las normas, sino que también se acudan a otro tipo de conocimientos, como la sociología, la economía. 25 días, 5 por 5, 25 van 2, 5 por 6, 30, 32 van 3, 5 por 3, 18, 21. Hay un punto donde Oliver Wendell Holmes es muy conocido y es el punto del Batman, digamos el hombre malo. Para Oliver Wendell Holmes el derecho se separa de la moral, no son la misma cosa, precisamente porque el hombre malo muchas veces no cumple la moral, no le interesa la moral, no le interesan los principios morales o los preceptos que establezca la moral. Pero a este hombre malo sí le puede interesar, por ejemplo, si la Corte de Massachusetts lo va a condenar en caso de que cometa algún delito. Entonces él, a través del hombre malo, le hace como un lavado cínico al derecho para separarlo de la moral. Me parece que Oliver Wendell Holmes tiene una postura muy interesante, pero él critica el término de la lógica, pues como el asunto de la lógica en el derecho. Y al querer trasladar la economía al derecho y la matemática al derecho, tratar de predecir, uno se pregunta si antes, en vez de aliviar este logicismo, no sé, antes lo profundiza. No sé. Igual, de todas maneras, Oliver Wendell Holmes abrió paso a que en Estados Unidos surgieran muchas escuelas críticas o muchas escuelas innovadoras,
Por ejemplo, el AED, el análisis económico del derecho, surgió a raíz de Oliver Wendell Holmes. O también uno podría identificar en los Critical Legal Studies un antecedente en Oliver Wendell Holmes. Les agradezco mucho que hayan visto el video, suscríbanse al canal, comenten, denle me gusta y coméntenme qué otros videos les gustaría ver en el canal.